10 de mayo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Así Prensa nos recuerda que hoy, entre otros santos, podemos recordar a San Juan de Ávila. Juan de Ávila nació el 6 de enero de 1499 a 1500 en Almodóvar del Campo, Ciudad Real, España, en una familia profundamente cristiana. Sus padres, Alfonso de Ávila, de ascendencia israelita, y Catalina Gijón, poseían unas minas de plata en Sierra Morena y supusieron que dar al niño una formación cristiana de sacrificio y amor al prójimo sería bueno. Son conocidas las escenas de entregar su sayo nuevo a un niño pobre, sus prolongados ratos de oración, sus sacrificios, su devoción eucarística y su devoción mariana. Probablemente en 1513 comenzó a estudiar leyes en Salamanca, de donde volvería después de 4 años para llevar una vida retirada en Almodóvar. A pesar de llamarlas leyes negras, los estudios de Salamanca dejaron huella en su formación eclesiástica, como puede constatarse en sus escritos de reforma. Esta nueva etapa en Almodóvar, en casa de sus padres, viviendo de oración y penitencia, durará hasta el año 1520, pues aconsejado por un religioso franciscano, marchará a estudiar artes y teología en Alcalá de Henares. 1520-1526. De esta etapa en Alcalá existen testimonios de su gran valía intelectual, como así lo atestigua el Domingo de Soto. Allí estuvo en contacto con las grandes corrientes de reforma del momento. Conoció el eramismo, las diversas escuelas teológicas y filosóficas, y la preocupación por el conocimiento de las Sagradas Escrituras y de los padres de la Iglesia. También trabó amistad con quienes habían de ser grandes reformadores de la vida cristiana, como don Pedro Guerrero, futuro arzobispo de Granada, y posiblemente también con el venerable Fernando de Contreras. Incluso pudo haber conocido allí al padre Francisco de Osuna y a San Ignacio de Loyola. Durante sus estudios en Alcalá murieron sus padres. Juan fue ordenado sacerdote en el año 1526 y quiso venerar la memoria de sus padres celebrando su primera misa en Almodóvar del Campo. La ceremonia estuvo adornada por la presencia de 12 pobres que comieron luego a su mesa. Después vendió todos los bienes que le habían dejado sus padres, los repartió a los pobres y se dedicó enteramente a la evangelización, empezando por su mismo pueblo. Un año después se ofreció como misionero al nuevo obispo de Tlaxcala, Nueva España, fray Julián Garcés, que habría de marchar para América en 1527 desde el puerto de Sevilla. Con este firme propósito de ser evangelizador del Nuevo Mundo, se trasladó San Juan de Ávila a Sevilla, donde mientras tanto se entregó de lleno al ministerio en compañía de su compañero de estudios en Alcalá, el venerable Fernando de Contreras. Ambos vivían pobremente, entregados a una vida de oración y sacrificio, de asistencia a los pobres y de enseñanza del catecismo. Esta amistad y convivencia con Fernando de Contreras fueron posiblemente las que motivaron el cambio de las ansias misioneras de Juan de Ávila. El padre Contreras habló con el arzobispo de Sevilla, don Alonso Manrique, y éste le ordenó a Juan que se quedara en las Indias del mediodía español. El mismo arzobispo quiso conocer personalmente la valía del nuevo sacerdote y le mandó predicar en su presencia. Juan de Ávila contaría después la vergüenza que tuvo que pasar orando la noche anterior ante el crucifijo. Pidió al Señor que por la vergüenza que pasó desnudo en la cruz le ayudara a pasar aquel rato amargo. Y cuando al terminar el sermón le colmaron de alabanzas, respondió: Eso mismo me decía el demonio al subir al púlpito.
Durante algún tiempo continuó el ministerio juntamente con Fernando de Contreras. Pronto se dirigió a predicar y a ejercer el ministerio en Écija, Sevilla. Uno de sus primeros discípulos y compañeros fue Pedro Fernández de Córdoba, cuya hermana de 14 años, doña Sancha Carrillo, ambos hijos de los señores de Guadalcázar, Córdoba, comenzó una vida de perfección bajo la guía del maestro Ávila. La que habría sido dama de la emperatriz Isabel pasó a ser, después de confesarse con San Juan de Ávila, una de las almas más delicadas de la época y destinataria de las enseñanzas del maestro en el Audifilia, preciosa pieza espiritual del siglo XVI y único libro escrito por San Juan de Ávila. Su predicación se extendía también a Jerez de la Frontera, a Palma del Río, a Alcalá de Guadaira, a Utrera, juntamente con la labor de confesionario, la labor de dirección de almas, la labor de arreglar enemistades. Pero su presencia en Écija pronto le va a acarrear las enemistades y la persecución. El primer incidente ocurrió cuando un comisario de bulas impidió la predicación de Juan para poder predicar él la bula de que era comisario. El auditorio, sin embargo, dejó al bulero solo en la iglesia principal y fue a escuchar a Juan de Ávila en otra iglesia. Después del suceso, el comisario de bulas en plena calle propinó una bofetada a Juan. Este se arrodilló y le dijo humildemente: «Emparéjeme esta otra mejilla, que más merezco por mis pecados». Este hecho y las envidias de algunos eclesiásticos llevaron precisamente a los clérigos a denunciar a San Juan de Ávila ante la Inquisición sevillana en 1531. Desde 1531 a 1533, Juan de Ávila estuvo procesado por la Inquisición. Las acusaciones eran muy graves en aquellos tiempos. Llamaba mártires a los quemados por herejes, cerraba el cielo a los ricos, no explicaba correctamente el misterio de la Eucaristía, la Virgen había tenido pecado venial, tergiversaba en sentido la Escritura, era mejor dar limosna que fundar capellanías, la oración mental era mejor que la oración vocal. Todo menos la verdadera acusación. Aquel clérigo no les dejaba vivir tranquilos en su cristianismo o en su vida clerical, y Juan fue a la cárcel, donde pasó un año entero. Juan de Ávila no quiso defenderse y la situación era tan grave que le advirtieron que estaba en las manos de Dios, lo que indicaba la imposibilidad de salvación, a lo que respondió: «No puede estar en mejores manos». San Juan fue respondiendo uno a uno todos los cargos con la mayor sinceridad, claridad y humildad y un profundo amor a la Iglesia y a su verdad. Y aquel que no quiso tachar a los 5 testigos acusadores se encontró con lo que la providencia le proporcionó 55 que declararon a su favor. Este tiempo en la cárcel produjo sus frutos interiores, al igual que lo hiciera con San Juan de la Cruz. En ella escribió un proyecto del Audifilia, pero sobre todo, como él nos cuenta, allí aprendió, más que en sus estudios teológicos y vida interior, el misterio de Cristo. Juan fue absuelto, pero lo que más humillante fue la sentencia de absolución. Haber proferido en sus sermones y fuera de ellos algunas proposiciones que no parecieron bien sonantes, y lo mandan bajo excomunión que las declare convenientemente donde las haya predicado. En 1535 marcha Juan de Ávila a Córdoba, llamado por el obispo Fray Álvarez de Toledo. Allí conoce a Fray Luis de Granada, con quien entabla relaciones espirituales profundas. Organiza predicaciones por los pueblos, sobre todo por Sierra de Córdoba. Consigue grandes conversiones de personas muy elevadas. Entabla buenas relaciones con el nuevo obispo de Córdoba, don Cristóbal de Rojas, que quien dirigirá
advertencias del Concilio de Toledo. La labor realizada en Córdoba fue muy intensa. Prestó mucha atención al clero creando centros de estudios como el Colegio de San Pelagio, en la actualidad Seminario Diocesano, y el Colegio de la Asunción, donde no se podía dar título de maestro sin haberse ejercitado antes en la predicación y el catecismo por los pueblos. Explica las cartas de San Pablo al clero y a fieles. Un padre dominico que primero se había opuesto a la predicación de San Juan, después de escuchar sus lecciones dijo: «Vengo a oír al propio San Pablo comentándose a sí mismo». Córdoba es la diócesis de San Juan de Ávila, tal vez ya en 1535, pero con toda seguridad desde 1550. Allí le vemos cuando murió doña Sancha Carrillo, en 1537, de quien escribió una biografía que se le había perdido. Predica frecuentemente en Montilla, por ejemplo, la Cuaresma de 1541, y las célebres misiones de Andalucía y parte de Extremadura y Castilla-La Mancha las organiza desde Córdoba hacia 1550-1554. Juan recibiría en Córdoba el modesto beneficio de Santa Ella, que le vinculó a la diócesis cordobesa para lo restante de su vida. En el Alcázar Viejo de Córdoba reuniría 25 compañeros y discípulos con los que trabajaba en la evangelización de las comarcas vecinas. A Granada acudió San Juan de Ávila, llamado por el arzobispo don Gaspar de Ábalos en el año 1536. Es en Granada donde tiene lugar el cambio de vida de San Juan de Dios, en la ermita de San Sebastián, oyendo a San Juan de Ávila. Juan Ciudad, antiguo soldado y ahora librero ambulante, se convirtió en San Juan de Dios. En numerosas ocasiones San Juan de Dios a Montilla para dirigirse espiritualmente con el maestro Ávila, convirtiéndose en su más fiel discípulo. El duque de Gandía, Francisco de Borja, fue otra alma predilecta influida por la predicación de San Juan de Ávila. Las honras fúnebres predicadas por este en las exequias de la emperatriz Isabel 1539 fueron la ocasión providencial que hicieron cambiar de rumbo la vida del futuro general de la compañía. En Granada lo vemos formando el primer grupo de sus discípulos más distinguidos. En Granada también en 1538 están fechadas las primeras cartas de San Juan de Ávila que conocemos. En los años sucesivos vemos a San Juan de Ávila en Córdoba, en Baeza, en Sevilla, en Montilla, en Zafra, en Frenegal de la Sierra, Priego de Córdoba. La predicación, el consejo, la fundación de colegios le llevan a todas partes. La Cuaresma de 1545 la predicó en Montilla. Su predicación iba siempre seguida de largas horas de confesionario y largas explicaciones del catecismo a los niños. Este era un punto fundamental de su programa de predicación. En todas las ciudades por donde pasaba, Juan de Ávila procuraba dejar la fundación de algún colegio o centro de formación y estudio. Sin duda, la fundación más célebre fue la Universidad de Baeza, Jaén. La línea de actuación que aquí impuso era común a todos sus colegios, como puede verse plasmada en los memoriales al Concilio de Trento, donde pide la creación de seminarios para una verdadera reforma de la Iglesia y del clero. Predicando el Evangelio. Es la definición que mejor cuadra a Juan de Ávila, predicador. Este es precisamente el epitafio que aparece en su sepulcro. Mesor eram. El centro de su mensaje era Cristo crucificado, siendo fiel discípulo de San Pablo. Predicaba tanto en las iglesias como incluso en las calles. Sus palabras iban directamente a provocar la conversión, la limpieza del corazón. El contenido de su predicación era siempre profundo, con una teología muy escriturística, pero esta estaba sobre todo
predecida de una intensa oración. Cuando le preguntaban qué había que hacer para predicar bien, respondía: amar mucho a Dios. Los textos de los sermones de San Juan de Ávila eran acomodados al tiempo litúrgico. Los temas principales son la Eucaristía, el Espíritu Santo, la Pasión, el tiempo litúrgico, siendo el tema predilecto para los clérigos el del sacerdocio. La fuerza de su predicación se basaba en la oración, en el sacrificio, en el estudio y en el ejemplo. Podía hablar claro quien había renunciado a varios obispados y al cardenalato, y quien no aceptaba limosnas ni estipendios por los sermones, ni hospedaje en las casas de los ricos o en los palacios episcopales. El desprecio y conocimiento de sí mismo era el secreto para guardar el equilibrio al reprender a los demás, considerándose siempre inferior a los demás. Su modelo de predicador era San Pablo, al que procuraba imitar, sobre todo en el conocimiento del misterio de Cristo. Afirma su biólogo, el licenciado Muñoz, que no predicaba sermón sin que por muchas horas la oración le precediese, ya que su principal librería era el crucifijo y el Santísimo Sacramento. La misión apostólica de la predicación era precisamente uno de los objetivos de la fundación de sus colegios de clérigos. Esta era también una de las finalidades de los memoriales dirigidos al Concilio de Trento. Desde 1511, Juan de Ávila se sintió enfermo, gastado en un ministerio duro. Sintió fuertes molestias que le obligaron a residir definitivamente en Montilla desde 1554 hasta su muerte. Rehusó la habitación ofrecida en el palacio de la marquesa de Priego y se retiró en una modesta casa propiedad de la marquesa. Su vida iba transcurriendo en la oración, en la penitencia y en la predicación, aunque no tan frecuente, pero en las pláticas a los sacerdotes o novicios jesuitas, la confesión y dirección espiritual, y en el apostolado de la pluma. Su enfermedad la ofreció para inmolarse por la Iglesia, a la que siempre había servido con desinterés. Cuando arreciaba más la enfermedad oraba así: Señor, habeos conmigo como el herrero, con una mano me tened y con otra dadme con el martillo. Pero a Juan todavía le quedaban 15 años de vida fructífera, que empleó avaramente en la extensión del reino de Dios. El retiro de Montilla le dio la posibilidad de escribir con calma sus cartas, la edición definitiva del Audi, Filia, sus sermones y tratados, los memoriales del Concilio de Trento, las advertencias al Concilio de Toledo y otros escritos menores. Se puede decir que Juan de Ávila inicia con sus escritos la mística española del siglo de oro. Si en otros periodos de su vida se podía calificar como predicador, misionero, fundador de colegios, ahora, en Montilla, se puede resumir su vida diciendo que era escritor. El Audi, Filia, a pesar de todas sus vicisitudes por las que pasó, y tras retocarlo de nuevo en Montilla queriéndolo confrontar con las enseñanzas de Trento, fue publicado después de su muerte. El rey Felipe II lo apreció tanto que pidió no faltara nunca en el Escorial. El cardenal Astorga, arzobispo de Toledo, diría que con él había convertido a más almas que letras tiene. Prácticamente es el primer libro en lengua vulgar que expone el camino de perfección para todo fiel, aún el más humilde. Sentido de perfección cristiana es el sentido eclesial de desposorio de la Iglesia con Cristo. Este y otros libros que Juan escribió influyeron posteriormente en escritores de espiritualidad. Las cartas de Juan de Ávila llegaban a todos los rincones de España e incluso a Roma. De todas partes se les pedía consejo. Obispos, santos, personas de gobierno, sacerdotes, personas humildes,
enfermos, religiosos y religiosas eran los destinatarios más frecuentes. Las escribía de un tirón, sin tener tiempo para corregirlas, llenas de doctrina sólida, pensadas intensamente con un estilo vibrante. No hay en todo el siglo XVI ningún autor de vida espiritual tan consultado como Juan de Ávila. Examinó la vida de Santa Teresa, se relacionó frecuentemente con San Ignacio de Loyola o con sus representantes, con San Francisco de Borja, San Juan de Dios, San Pedro de Alcántara, San Juan de Ribera, Fray Luis de Granada. A Juan de Ávila se le llama reformador, si bien sus escritos de reforma se ciñen a los memoriales del Concilio de Trento, escritos para el arzobispo de Granada don Pedro Guerrero, ya que Juan de Ávila no pudo acompañarle a Trento debido a su enfermedad y a las advertencias al Concilio de Toledo escritas para el obispo de Córdoba don Cristóbal de Rojas, que habían de presidir el Concilio de Toledo en 1565 para aplicar los decretos tridentinos. La doctrina de San Juan de Ávila sobre el sacerdocio quedó esquematizada en un tratado sobre el sacerdocio, del que conocemos solo una parte, pero una belleza y contenido extraordinarios, y le sirvió de pauta para sus pláticas y retiros a clérigos, y para que sus discípulos hicieran otro tanto donde no podía llegar ya el maestro. Este término aparece con frecuencia en las primeras biografías de nuestro santo para referirse a sus discípulos. Todos ellos tienen un denominador común, a pesar de ministerios muy diversos y de encontrarse en lugares muy distantes: predicar el misterio de Cristo, enderezar las costumbres, renovación de la vida sacerdotal según los decretos conciliares, no buscar dignidades ni puestos elevados, vida intensa de oración y penitencia, paciencia en las contradicciones y persecuciones, sentido de iglesia, enseñar la doctrina cristiana, dirección espiritual, etc. Los encontramos en los pueblecitos más alejados de pastores y agricultores, como en las aldeas de Fuente Ovejuna, entre los consejeros de los grandes, en los colegios y en las universidades, o en las costas de Andalucía, en las prelaturas o en las minas de Almadén. El grupo sacerdotal de Juan de Ávila parece que se estructura en Granada hacia el año 1537, aunque ya antes se habían hecho discípulos suyos algunos sacerdotes de Sevilla, Écija y Córdoba. En Córdoba reunió a más de 20 en el Alcázar Viejo, y fue allí donde dirigió un centro misional durante 8 o 9 años. La gran misión del mediodía español es una de las manifestaciones típicas de la escuela sacerdotal de San Juan de Ávila. La escuela sacerdotal de Juan de Ávila no se puede estudiar sino teniendo a la vista la relación con la compañía de Jesús. Juan encaminó a muchos de sus discípulos a la compañía y hubo intentos de fusión, cesión de colegios, estudio conjunto, ayuda a los jesuitas, que en Salamanca encontraron muchas dificultades. Pero Juan de Ávila no entró en la compañía. Este era el gran deseo de San Ignacio, hasta el punto de afirmar que o nosotros nos unamos a él o él a nosotros. Pero la voluntad del Señor no era esta. La enfermedad de Juan y los caminos del Señor lo impidieron. A pesar de ello, él fue enviado a sus mejores discípulos de la compañía. La escuela sacerdotal avalista se refleja principalmente en su maestro. El testimonio y la doctrina de Juan dejaron huella imborrable, como le había dejado su sello personal que tenía dibujado el Santísimo Sacramento. En sus discípulos dejó impresa la ilusión por la vocación sacerdotal, el amor al sacerdocio, con los matices de la vida eucarística, vida litúrgica y de oración personal profunda, devoción al Espíritu Santo, a la pasión del Señor, a la Virgen María, entrega total al servicio desinteresado de la Iglesia y de la expansión del reino y la predicación de la palabra de Dios. Pero lo que consideraba esencial en todo aquel que quería ser buen sacerdote era la vida de oración,
ya que en la caridad y en la oración eran en los que, según él, habría que consistir los exámenes de órdenes. En la Santa Misa centraba toda la evangelización y su vida sacerdotal. La celebraba empleando largo tiempo, con lágrimas por sus pecados. Sobre la Eucaristía jamás le faltó materia para predicar, especialmente en la fiesta y octava del Corpus. «Trátalo bien, que es hijo de buen padre», dijo un sacerdote de Montilla que celebraba con poca reverencia. La corrección tuvo como efecto conquistar al nuevo discípulo. Ya enfermo en Montilla, quiso ir a celebrar misa en una ermita. Por el camino se sintió imposibilitado. El Señor en figura de peregrino se le apareció y le animó a llegar hasta la meta. Fue el gran apóstol de la comunión frecuente, a pesar de las contradicciones que se le siguieron. Prefería la presencia eucarística a la visita de los santos lugares. Su virtud principal fue la caridad. Tenía un amor entrañable a la humanidad de Cristo. El Verbo encarnado fue el libro y juntamente maestro. Su Tratado del Amor de Dios es una joya de la literatura teológica en lengua castellana. Su amor al prójimo fue la expresión del ministerio sacerdotal. Toda la obra de Juan de Ávila mira hacia la caridad cristiana. De ahí la preocupación por la educación cristiana y humana integral, la preocupación por los problemas sociales, por la reforma del Estado seglar, como él decía, por la reforma del clero. Una cruz grande de palo en su habitación de Montilla, la renuncia a las prebendas y obispados, el de Segovia y Granada, así como el capelo cardenalicio ofrecido por Paulo III, son índice de la pobreza y humildad de quien fue obrero sin estipendio y habiendo servido tanto a la Iglesia, no recibió de ella un real, licenciado Muñoz. No renunció al episcopado por desprecio, sino por imitar al Señor y por sentirse indigno. Su amor a la pobreza no tiene otra motivación, sino un amor profundo a Jesucristo. Asistía a los pobres, vivía limpia y pobremente, y no consiguieron cambiarle el manteo ni la sotana, ni aun con engaño. Su humildad le llevó a ser un verdadero reformador. No pudieron sacarle ningún retrato. Su predicación iba siempre acompañada de catecismo a los niños. Su método catequético tiene sumo valor en la historia de la pedagogía. El celo por la extensión del reino aparece en sus obras y palabras. Las cartas a los predicadores son pura llama del apóstol. No admitía que murmurasen de nadie. La castidad la veía en relación al sacerdocio, principalmente como ministro de Eucaristía. La devoción a María la expresa continuamente y la aconseja a todo el mundo. De otras de sus virtudes, de su prudencia, de su consejo, de su discreción, etc., hablan sus biógrafos. Pero él conocía bien sus propios defectos y por eso pidió en las últimas horas de su vida que no le hablaran de cosas elevadas, sino que le dijeran lo que se dice a los que van a morir por sus delitos. A Juan de Ávila no le atraían propiamente las virtudes en sí mismas, sino el misterio de Cristo vivido y predicado. Entregado al estudio continuo de las Escrituras y de otras materias eclesiásticas, gastando su vida en la oración, predicación y fundación de obras apostólicas y sociales, en la dirección de las almas y en la enseñanza del catecismo, en la formación de sacerdotes y futuros sacerdotes, Juan de Ávila es un maestro de apóstoles. La figura personal y pastoral de Juan de Ávila encontró pronto eco en Italia con San Carlos Borromeo y en Francia con la escuela sacerdotal francesa del siglo XVII. Pero su obra quedó en parte en la tiniebla en su aportación más profunda a la vida evangélica, precisamente para el clero diocesano, y la vida de perfección cristiana en las estructuras de todo el pueblo de Dios. La estancia definitiva en Montilla fue especialmente fructífera. Dejó una huella imborrable en los sacerdotes de la ciudad. En una de sus últimas celebraciones de la misa, le habló un hermoso crucifijo que él veneraba. Perdonados
muerte son tus pecados. Pero la enfermedad iba pudiendo más que su voluntad. A principio de mayo de 1569 empeoró gravemente. En medio de fuertes dolores se le oía rezar: Señor mío, crezca el dolor y crezca el amor, que yo me deleito en el padecer por vos. Pero en otras ocasiones podía la debilidad. Ah, Señor, que no puedo. Una noche, cuando no podía resistir más, pidió al Señor le alejara el dolor. Como así se hizo en efecto. Por la mañana, confundido, dijo a los suyos: «¡Qué bofetada me ha dado nuestro Señor esta noche!». Juan de Ávila no hizo testamento porque dijo que no tenía nada que testar. Pidió que celebraran por él muchas misas. Rogó encarecidamente que le dijeran lo que se dice a quienes van a morir por sus delitos. Quiso que se celebrara la misa de resurrección en aquellos momentos en que se encontraba tan mal. Manifestó el deseo de que su cuerpo fuera enterrado en la iglesia de los jesuitas, pues a los que tanto había querido en su vida, quiso dejarle su cuerpo en muerte. Quiso recibir la unción con plena conciencia. Invocó a la Virgen con el Recordaré Virgo Mater. Y una de sus últimas palabras mirando el crucifijo fue: «Ya no tengo pena de este negocio». Era el 10 de mayo de 1569. Santa Teresa, al enterarse de la muerte de San Juan de Ávila, se puso a llorar. Y preguntándole la causa, dijo: «Lloro porque pierde la Iglesia de Dios una gran columna. La persona, los escritos, la obra y los discípulos de Juan de Ávila influirán en los siglos posteriores. Hemos visto los santos y autores que estuvieron relacionados más o menos con San Juan de Ávila, casi todos ellos influenciados por sus escritos, por su persona o por su obra. Se suelen encontrar además vestigios de influencia místico-poética en San Juan de la Cruz y en Lope de Vega. San Francisco de Sales y San Alfonso María Ligorio citan frecuentemente a San Juan de Ávila, y San Antonio María Claret reconocía el bien que le hicieron los escritos de San Juan de Ávila como predicador. Su influencia es notoria en la Escuela Francesa de Espiritualidad Sacerdotal, en cuyos escritos y doctrinas se inspiraron. En 1588, Fray Luis de Granada, recogiendo algunos escritos enviados por los discípulos y recordando su propia convivencia con San Juan de Ávila, escribió la primera biografía. En 1623, la Congregación de San Pedro Apóstol de Sacerdotes Naturales de Madrid inicia la causa de beatificación. En 1635, el licenciado Luis Muñoz escribe la segunda biografía de San Juan de Ávila, basándose en la de Fray Luis, en los documentos del proceso de beatificación y en algunos documentos que se han perdido. El día 4 de abril de 1894, León XIII beatifica al maestro Ávila. Pío XII, el 2 de julio de 1946, lo declara patrono del clero secular español, pero el maestro de santos tendrá que esperar hasta el año 1970 para ser canonizado por el Papa Pablo VI. La iglesia de la Compañía de Montilla, donde descansan sus restos, y la pequeña casa donde vivió sus últimos años San Juan de Ávila, los centros de continuo peregrinar de obispos, sacerdotes y fieles de toda España. La Conferencia Episcopal Española ha pedido a la Santa Sede, con motivo del centenario del nacimiento de San Juan de Ávila, que sea declarado doctor de la Iglesia Universal. Esperamos que aquel que ha sido conocido a lo largo de los últimos 5 siglos como el Maestro, sea reconocido por la Iglesia oficialmente como doctor y maestro del pueblo cristiano. Bendito San Juan de Ávila, ruega por nosotros pecadores. Amén.